este es el año que todo va a caer por su propio peso. Entonces, respecto de si el gobierno llega a sacar cualquiera de estas dos nefastas leyes, el mismo pueblo es el que se va a alzar. Y a propósito de eso, es justamente la coordinadora Noma FP que está llamando para el mes de marzo a una movilización, que a mí me parece que está súper bien, pero yo creo que tenemos que pasar de las movilizaciones de presión, de así de esperar porque en última instancia el problema de eso es que terminamos llevando agua al molino del gobierno y no agua a un molino independiente del gobierno, porque para mí el problema de la coordinadora es que tiene que independizarse completamente de eso y ser Pero, una presión específica. pero es que, disculpa ahí, pero te encuentro utópico. ¿Cómo, de qué forma? O sea, ¿a quién entonces le damos esta responsabilidad de crear un sistema diferente a la FP? Porque mira, hagamos un paralelo. Ha pasado, y que yo lo encuentro maravilloso, y yo creo que es lo que se va a venir a propósito de la FP igual, que la mayoría de los usuarios de ISAPRES, precisamente por esta usura, esta burla, lo mismo que pasó en Estados Unidos, o sea, que te lo deniegan, que no Claro, hay la enfermedad preexistente, que empezó a haber una fuga masiva a usuarios de FONASA. ¿Y qué tuvo que salir ahí? Una industria o un servicio en realidad que ya estaba, pero no de manera tan fortalecida como lo está haciendo ahora, que son los seguros complementarios. Entonces, ¿qué hace la gente? Yo lo he contado abiertamente, yo desde 2011 que soy FONASA, empezó a irse a FONASA. Entonces, tuvieron que empezar a ver, bueno, entonces, ¿sabéis qué? Veamos de otra forma que nos pueda costear en caso de emergencia, porque lo que estamos pagando a propósito de ISAPRE no existe ni siquiera un retorno ético. claro. O sea, no me van a venir a decir esto que los excedentes en donde cambia y cuestiones de la farmacia es algo Un que, retorno. un retorno, No, totalmente. justamente. Entonces yo creo que tú decís ya, sí, pongámonos serios y saquemos esta discusión, pero me cuesta también pensar por la cantidad de plata que significa que Civil sería capaz de establecer un sistema que fuera alternativo. Entonces, yo creo que lo que va a empezar a pasar es que va a existir una fuga también. Y la gente ya no va a empezar a cotizar en el de más riesgo, sino que en el fondo en el que cotizáis menos. Y creo que Claro. por ahí hay que empezar, de hecho, como a debilitar. Ya no cotizar a propósito del tope, que creo que es como 1.400.000, 1.700.000, por ahí va. Y sí, lo que pasa es que esa estrategia, la coordinadora Nomás FP ya la desarrolló. Entonces, por ejemplo, ellos planteaban que todos los usuarios se pasasen a un fondo específico, no sé, más conservador, porque efectivamente tendía a desfinanciar el negocio de la FP. Pero el problema es que el sistema te ata al sistema de FP, po. O sea, uno está obligatoriamente atado, A cotizar. secuestrado a tener que entregarle tus recursos a una administradora privada que busca el lucro particular en vez de el beneficio social. Yo acuerdo, o sea, obviamente es utópico pensar que uno chasquea los dedos y se transforma el sistema, pero yo creo que el rol que pueden jugar la coordinadora Noma FP, lo que pueden jugar los sindicatos, las organizaciones de trabajadores en general, por ejemplo, los funcionarios públicos que están bastante organizados, son trabajadores del Estado, de la salud, la educación, de consultorio, etcétera. Todos ellos podrían jugar un rol, inclusive, mira, la coordinadora Noma FP está integrada por la Confederación Bancaria. Qué interesante sería que los mismos trabajadores del sistema financiero y bancario pudieran revisar lo que pasa para tener un control democrático de los fondos. Porque lo que hay hoy día es que no hay control democrático, hay un descontrol anárquico donde cada FP vela por su negocio, vela por a quién le puede prestar plata, y si tu fondo crece, en verdad tu fondo nunca crece. A mí no sé, yo escuchaba a mis viejos que todo el tiempo estaban siguiendo a Lorenzini, ¿cachai? Diciendo, no, mira, hay que pasarse al fondo tanto, porque si te rinde, pero yo decía, oye, pero en definitiva tu plata es tu plata y te la tienen que garantizar y si el fondo se eleva, es pura especulación. Y si el fondo baja, en verdad no baja, porque por ley no puede bajar más allá de lo que tú efectivamente ya pusiste al sistema, po. Entonces, para mí como que si nosotros pudiéramos hacer un control democrático de las cotizaciones, de cómo se administran, con comités de jubilados, comités de usuarios, organizaciones de trabajadores que velen en el sistema financiero, inclusive comités de expertos si la universidad está llena de ingenieros comerciales Pero es que que van a puro huear a la minería, ¿cachai? se supone que en estas comisiones del Parlamento hay, y se supone que escuchan a
economistas y que vienen a hacer estas propuestas. Sí, pero escuchan más a Sofofa que a los expertos de Noma FP. Bueno, Yo y por eso entonces, ¿a qué está llamando la coordinadora en marzo? Además de manifestarse. está llamando a manifestarse, está exigiendo retirar la reforma, que no es una buena reforma, dicen que si se llega a aprobar sería una de las peores tradiciones que puede haber al pueblo, y están llamando a crear una ley específica, una ley corta, así como hacen ley cortas para poder legalizar partidos de manera express, O asimismo, ley una corta ley para corta salvar al ISAPRE. o para salvar el ISAPRE, una ley corta para mejorar directamente las pensiones de miles y miles de jubilados que hoy día no tienen ni siquiera el sueldo mínimo para vivir en base a las pensiones miserables que hay en este país. Ese Mercedes-Benz que dijo José Piñera, que si se aceitaba bien, se preparaba bien y iba a funcionar bien, fue una completa falacia, una completa mentira. Yo creo que hay que pasar a un sistema de reparto solidario, 100% financiado por el Estado, poner impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas para financiarlo y bueno, tener un control administrativo mucho más democrático de lo que pasa hoy día. Que lo manejan un puñado de accionistas en las sombras, que nadie sabe quiénes son, nadie sabe a dónde se va esa plata, nadie tiene un control de eso. Y es loco porque tenéis a los grandes capitalistas del país que usan la plata de todos los trabajadores, nacionales y extranjeros, para hacer sus invenciones millonarias y para ganar, no sé, una cantidad de plata de que ninguno de nosotros ve.